Casa Flora es una intervención, una casa de la época porfiriana, ubicada en una zona céntrica de la Ciudad de México. Está muy cercana a una zona muy transitada. Entonces, parte de las intenciones iniciales fue generar un sentimiento de resguardo y apertura a la vez. Hola, soy Carlos Ledesma, socio fundador de Modica Ledesma. La intención inicial del cliente era simplemente hacer unas intervenciones o mejoras menores al inmueble. Si bien ya existía un carácter muy bonito, una casa bien cuidada, fue en la primera visita que detectamos que habían incongruencias respecto a los periodos posteriores de la construcción. Una casa que ya estaba muy intervenida, que fue teniendo adiciones, que le fueron restando ambiente y calidad a los espacios. Entonces, de comenzar un proyecto de una remodelación menor, surgió una intención y una propuesta de nuestra parte de hacer una acción más radical, que fue a partir de un concepto muy sencillo: quitarle a la casa para sumar. Es decir, el vacío de los metros cuadrados que le estábamos quitando iban a generar una mejor casa y darle una nueva vida. Parte de lo que se puede hacer en las intervenciones, sobre todo en barrios en los que están muy bien cuidadas casas de época, uno de los criterios es mantener el aspecto hacia la fachada, esa imagen existente. Para nosotros también, por congruencia, no le quisimos dar importancia a retocar lo que ya existía, una manera de tener un vestigio que hablara de parte del tiempo que ya pasó, aunque la intención de la intervención es hacia el corazón de la casa. El único gesto menor que tenemos es la salida de un elemento de piso de recinto que de alguna manera te recibe en la puerta. Una de las intervenciones fue generar una doble altura en el acceso. Es una primera cámara de expansión, por así decirlo. Al entrar al vestíbulo de acceso es muy evidente la presencia de una jabalina. En el proceso de obra se nos dio una especificación técnica que fue tener una preparación en piso de madera, y simplemente aprovechando la altura nos pidieron tener un hueco y el acto de instalación fue dejarla caer por su propio peso. Es una jabalina que tiene un relleno sólido, entonces es muy pesada, y al momento de encajarse la casa se nació. Se nos hizo un complemento perfecto. Apoya mucho esta idea de la verticalidad para inmediatamente capturarte en un túnel que bajas la altura y sales a una cocina. Entonces buscamos tener una cocina que viviera hacia la fachada, con una plancha que se clava en las ventanas, pero mucha apertura y mucha flexibilidad. Es una cocina donde hay una vida social. Al cruzar la cocina existe otro umbral y ahí es donde es notable el acto más importante de la casa, que es la apertura de la fachada sólida a un espacio vacío. Este vacío es un patio multiusos, es el generador de luz, es el generador de ventilación, es el jardín. Quisimos incluir el elemento del agua como un elemento climático, como un elemento escultórico, como un elemento de juego. Simplemente tenemos una inclinación que genera este aspecto como de playa, le añade a los reflejos de la luz que entra y se va moviendo en el espacio, los reflejos de la escalera, el mismo cielo. Hicimos un pavimento con pequeña inclinación que nosotros podemos controlar y cuando queremos vaciarlo simplemente lo cerramos. Optamos por tener un jardín a manera de una jardinera colgante que tú la tienes presente en la planta baja con las plantas colgantes. El cliente en lo particular nunca fue impositivo en sus peticiones, pero él decía que quería sentirse en una casa mexicana. Y para nosotros fue un tema de síntesis. La estética de la casa sigue una dirección muy sencilla de muros blancos para robar luz que siempre le estamos rebotando y tener un recinto como una piedra que en el interior y exterior pudiera funcionar, que fuera cálida, y de ese sentimiento de una casa tradicional de muros blancos, techos de madera. Y fue sencillo enfocarnos en lo que a nosotros más nos importa, el lujo espacial por encima del lujo material. Y la manera de aterrizar el mobiliario de la casa fue muy libre.
La curaduría va siendo más bien un proceso que a lo largo de los años la casa ha ido adquiriendo ese carácter, ¿no? Lo vimos más bien como espacios que se van habitando que un proyecto de interiorismo, ¿no? Muchas cosas son cosas y juguetes del mismo cliente o cosas que se encuentran en el camino, y carga con algo anecdótico en ese sentido. Simplemente vas viendo que hay vida y hay estos elementos que van poblando la casa de una manera muy lúdica. Parte de las ventajas de tener estos promenadas o recorridos secuenciados es que en el descanso de la escalera hay una oportunidad de voltear a ver a la casa en el punto más lejano, es decir, en el último espacio de la casa, y subes a la terraza jardín que le llamamos, con árboles, con ambientes que han ido cambiando. No queríamos perder la oportunidad de tener un jardín, simplemente lo cambiamos del lugar obvio que era tenerlo a nivel de tierra, y eso le daba una oportunidad a la planta alta de tener un contacto suavizado con el exterior que conecta hacia la recámara principal. Y este pasillo nos lleva al estudio. Es un espacio que puede actuar como cuarto de visitas. Nuestra carpintería de la mesa de trabajo, una vez más, se encaja con la ventana y goza en primer plano en un ahuehuete que tenemos en fachada, que es algo que hemos protegido desde el primer día de obra porque es tan importante como lo que está dentro. Este estudio conecta con la primera escalera del vestíbulo. El sistema de recorridos de la casa es muy dinámico en el sentido de que no hay una sola ruta para habitar. Estas dos escalinatas buscan ser unos elementos pesados, que parte del sistema de la casa es que todos los espacios públicos son guiados por la piedra del recinto, y al entrar a los espacios privados comienzan los pisos de madera. Por el patio puede haber un camino directo hacia un ático, ¿no? Es una escalera a cielo abierto, pero incrustada en una crujía de patio. La independencia de este espacio te permite que haya un recorrido completamente exterior hacia una especie de casa de visitas o un programa independiente de la casa. Lo que te recibe es una terraza, que para nosotros es como la extensión del área social de este ático. Se pensó como un lugar en el que se pudiera recibir visitas de manera cómoda. El ático, por seguimiento de la silueta de la crestería de la fachada original, emula este polígono trapezoidal, y lo que genera es un sentimiento como de cabaña. Casa Flora representa para nosotros un laboratorio de ideas, un voto de confianza. No es un objeto que entregamos, sino es un proyecto que nos sigue enseñando a lo paso del tiempo, y cada que alguien tiene ideas o le genera ciertas impresiones, nos nutre mucho, porque al ver diferentes reacciones, para nosotros nos ha enseñado mucho a valorar lo que creamos.